Muy buenas tardes, muchas gracias Neftalí por tan generosa presentación. Primero que todo agradecer al colegio este espacio, a la asociación ACODES y especialmente a Neftalí, que con su liderazgo y empeño pues ha logrado que esta actividad sea posible. En materia, perdón para el tiempo, no se me pase. Hoy quisiera exponer un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y es las obligaciones del asegurado en el proceso de reclamo en aras de un adecuado balance contractual. Vamos a empezar tal vez con una secuencia histórica de entender a dónde voy con este tema y por qué quizás ha existido una cierta problemática en difusión de estas obligaciones o deberes a raíz de la publicación de normas. Como todos sabemos, o como bien ya ha sido expuesto por Neftalí en la introducción del tema, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros fue publicada el 7 de agosto del 2008. Originalmente, en la Asamblea se discutía un proyecto conjunto que involucraba tanto la Ley Reguladora del Mercado de Seguros como las disposiciones relativas al contrato de seguros. Sin embargo, pues por las dificultades de aprobación en ese momento de la agenda de implementación del TLC fue que se toma la decisión de separar ambos proyectos y aprobar únicamente la Ley Reguladora del Mercado, dejando para una etapa posterior la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Esto, pues, por supuesto, genera que la ley reguladora es una ley de alta expectativa, es una ley que tiene una amplia difusión en medios y también, pues, por supuesto, tiene un capítulo, pues, muy llamativo de los derechos del asegurado. Claramente, el asegurado, como bien se ha aclarado el día de hoy, en la gran mayoría de los casos es parte débil del contrato y pues por supuesto tiene que haber una amplia gama de derechos del asegurado. Sin embargo, por la situación histórica de aprobación de esta ley como de forma inicial, pues los derechos del asegurado han tenido una muy amplia difusión. Siempre el discurso en todo momento de la apertura se habla de derechos del asegurado y en mi criterio quizás la información ha sido incompleta en beneficio del propio asegurado. Posteriormente, hasta 3 años después, 3 años y un mes después, el 12 de septiembre del 2011, se publica la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, que tiene un alto contenido en materia de deberes y obligaciones, también pues abonda en derechos adicionales del asegurado. Esta ley tiene una difusión media así, o baja también, no sufre la misma difusión de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, pues no es una ley tan atractiva y pues se genera también un efecto diferente en el consumidor. O sea, no podemos obviar los esfuerzos que por supuesto ha hecho la superintendencia en publicaciones de los panfletos que a veces vienen insertos en periódicos, en revistas, en las ferias de Expo Casa, Expo Móvil, que en esos panfletos, aparte del contenido de derechos, se trata también de abordar el asunto de los deberes, pero pues los deberes no generan el mismo efecto y eso pues es un asunto de naturaleza humana. Pues a mí me interesa más conocer mis derechos más que mis deberes en cierta forma, aunque debería ser una responsabilidad conocer ambos. Partimos de que hay un efecto diferente. Posteriormente, unos años después, vemos el 31 de julio del 2013, se aprueba el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros. Inicialmente un proyecto que se conocía en medios del mercado como Reglamento de Reclamaciones, pero a raíz también del discurso de protección del consumidor, pues adquiere un nombre pues, que tiene mayor efecto en la defensa y protección. Y el artículo 24 dispone la creación de la Carta de Derechos de los Consumidores de Seguros. Ese artículo señala pues, que es un instrumento que permitirá conocer los derechos de las personas frente a las entidades supervisadas y los mecanismos para reclamar ante ellas. Se plantea entonces como un instrumento educativo e informativo. Ante eso es válido cuestionarse si es un documento completo, si la intención es que fuera un documento informativo y educativo. Pues en mi criterio debería también haber abarcado los deberes del consumidor para que el consumidor tuviera información completa de cuál era su postura ante la compañía aseguradora y cuáles eran los presupuestos que también le iban a facilitar el proceso de reclamo.
Posteriormente, en el 2014, se materializa este acuerdo, un acuerdo del superintendente al emitir la Carta de los Derechos de los Consumidores de Seguros. Cabe anotar, dado que el CONACYF aprueba, el Consejo Nacional de Supervisión Financiera aprueba el reglamento y dispone la creación de la Carta de los Derechos de los Consumidores, pues al amparo del principio de legalidad, la superintendencia lo que puede crear es la Carta de Derechos de los Consumidores al amparo de ese reglamento. Después vamos a ver un tema que planteo en mis conclusiones al respecto. Hecho a esa reseña histórica, pues la problemática que yo quería exponerles hoy es que considero que existe un desconocimiento importante sobre los deberes del consumidor, no solo en la contratación y durante la vida de la póliza, sino especialmente en el proceso de reclamo. Así pues, en procesos reclamatorios en sede de las aseguradoras ha sido común observar que se citen normas de derecho administrativo, normas procesales, normas que realmente no guardan una relación con el proceso administrativo. Incluso he visto en ocasiones pues, que se han planteado recursos para conocimiento de la junta directiva de la entidad. Realmente, pues, no hay tal recurso. O sea, hay un desconocimiento de la materia que básicamente lo que se traduce es que no ha sido informada a través del canal correcto o de la forma correcta. También pues tenemos la expectativa que yo llamo expectativa embudo, y es cuando se deniega un reclamo por algún tema achacable al asegurado, siempre el cuestionamiento es entonces ¿para qué contraté el seguro? ¿Para qué yo pago una prima si al final no me van a cubrir? Y ahí es donde tenemos que examinar cuáles son las expectativas de ambas partes para poder saber si este razonamiento o este argumento de embudo es válido, porque lo estamos viendo no solo a nivel del asegurado, sino en ciertos planteamientos de juzgados en este inicio de la transición normativa. Una expectativa que atañe a una función social del seguro sin ahondar en los aspectos técnicos del mismo o en los deberes contractuales de ambas partes. Esta expectativa real, en mi criterio, es un balance contractual y, por supuesto, la máxima buena fe de ambas partes. Allí podemos citar el voto de la Sala Primera del año 2012. Aclaro que este voto, por ser del año 2012 y de la Sala Primera, abarcaba un caso bajo la legislación anterior. Sin embargo, hizo referencia a las nuevas normas y la ley. Ahí la Sala Primera trata de definir el contrato y nos da unas pautas muy buenas sobre esta expectativa, al decir que es un convenio por medio del cual una parte llamada asegurador se obliga a cambio de una suma de dinero o prima a indemnizar a otra, el asegurado o a un tercero designado como beneficiario, del daño o perjuicio derivado de un suceso incierto y futuro, o bien cierto pero que no se sabe cuándo va a acontecer. Y ahonda la Sala al decir que en estos contratos existe un pilar de confianza entre las partes, puesto que el asegurado vivirá con la expectativa de que la empresa aseguradora cumpla con lo pactado en caso de que surja el hecho indemnizable, y la compañía de seguros confía en la diligencia del segundo de cuidar y proteger el bien asegurado, evitando actos dolosos, negligentes o imprudentes que lesionen el bien o el negocio en sí. Entonces, podemos ver que hay dos expectativas. Por un lado, yo como asegurado quiero saber que de ocurrir el evento dañoso yo voy a recibir la contraprestación que me han garantizado, y como aseguradora pues yo deseo que el asegurado cumpla las pautas de mi contrato, pero sobre todo que proteja el bien como lo protegería en ausencia del seguro. Podemos entonces entrar tal vez a un conocimiento cuáles son ciertas obligaciones básicas previas al siniestro y obligaciones del siniestro. Lógicamente no voy a ahondar en todas las obligaciones posibles más que todo por un aspecto de tiempo, pero sí quiero ahondar en 5 obligaciones básicas posteriores al siniestro, y en las previas al siniestro no voy a ahondar en obligaciones relativas a la contratación o a la vida de la póliza, sino 2 que considero que tienen mucha relación con el reclamo. Lógicamente, o sea, como bien mencionaba Neftalí, que la relación contractual se rige por las estipulaciones de la póliza, la ley y las leyes especiales, con predominancia, por supuesto, la ley reguladora, considero que hay 2 deberes básicos. Uno,
y sabemos que es casi imposible cumplimiento, el asegurado tiene que leer la póliza, conocer la póliza, saber de qué se trata la póliza. O sea, si no se lee el documento completo, que por lo menos se lea el documento explicativo o que tenga la diligencia de preguntar a su intermediario, a su aseguradora, a alguna persona cuáles son sus obligaciones. O sea, el desconocimiento o simplemente pues partir de que la ignorancia nunca va a ser un buen punto de partida en ninguna obligación contractual. Hay que saber qué estoy contratando y qué tengo que hacer para cumplir con mi expectativa de indemnización. Finalmente, el asegurado por principio constitucional no puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces, también debe haber algún tipo de noción explicativa o conocimiento básico sobre las disposiciones de la ley reguladora. Ahora bien, entremos en materia del siniestro. Y perdón si estoy yendo un poco rápido, pero sé que estamos un poco tallados de tiempo, entonces voy a tal vez ir un poco más rápido que de costumbre. Cuando vemos el siniestro, que pues no es otra cosa más que la materialización del evento cubierto, del riesgo, pues cuando sucede el choque, cuando se incendió la casa, cuando la persona sufre las lesiones, etcétera, pues hay ciertas obligaciones básicas. Primero, notificar el evento. No voy a ahondar en este tema porque es un tema que va a ser ahondado en la presentación posterior de Neftalí, pero la ley establece que se deben informar al asegurado dentro de los siguientes 7 días hábiles y que en todo caso, si no se informa en ese plazo, lo único que se genera es el atraso de la gestión indemnizatoria, salvo en los supuestos en que exista dolo o culpa grave del asegurado. Dolo o culpa grave que por supuesto tendría que probar la aseguradora y le impone un deber pues relativamente complicado. Esta situación tiene un choque con el artículo 43 de la ley en mi criterio, en el sentido que cuando yo tengo ese amplísimo plazo para notificar un evento, la aseguradora nunca va a poder constatar las circunstancias relacionadas con el evento, únicamente va a poder conocerlo por fuente del asegurado y entonces eso nos trae unas situaciones probatorias muy complejas a la hora de alegar una falsedad o una exclusión. Esto es claramente no un error, es un horror de la ley, como lo mencionará Neftalí más adelante. Esto de notificar el evento es importante que tenemos en materia de tránsito quizás para paliar o para aminorar las consecuencias de un artículo tan mal redactado, pues las pólizas de tránsito sabemos que contienen una obligación adicional que también debería ser informada de manera más adecuada al asegurado, que es alertar al oficial de tránsito y al inspector de la compañía para que precisamente ellos vayan al sitio y puedan inspeccionar el bien, las circunstancias y demás. Y por supuesto ver si el asegurado o el conductor del otro vehículo requiere una alcoholemia como evento de partida. Esto, aclaro, es una obligación establecida en materia de contrato, no es una obligación de ley, sino en materia de contrato. Todas las aseguradoras van a tener esa obligación de llamar al oficial de tránsito o llamar al inspector de la compañía. Una excepción importante mencionar, que es relativamente reciente, es el proceso DAM, los daños por accidente de tránsito menores. Esto es una iniciativa del Ministerio de Transportes para tratar de aliviar la congestión vial y al amparo de la ley de tránsito que permite que las personas en un choque acuerden la distribución de responsabilidades respectiva y no tengan que llamar al oficial de tránsito, lo que les permite pues, mover los carros más rápido. Sabemos que el inspector de tránsito es el que normalmente dura un tiempo mayor en arribar a la escena y más bien los inspectores de las aseguradoras llegan relativamente rápido. Entonces, el proceso DAM lo que busca es que las partes tengan en la guantera del vehículo un formulario que ambas llenan y dice, bueno, yo tuve la culpa o él tuvo la culpa o ambos tuvimos la culpa, narran cuáles son los daños y lo único que ese proceso exige, pues ya en materia contractual de cada póliza es que las personas llamen a la compañía para que envíen al inspector y entonces el inspector sí pueda tomar unas cuantas fotos, ver que el DAM haya sido rellenado de forma adecuada y pues en cierta forma detectar si alguien podría estar bajo efectos de alcohol o no, para efectos de si eso sucede, llamar al tránsito en ese acto.
El accidente de tránsito menor, pues por supuesto tiene ciertas características, presupone que hay únicamente dos vehículos o un vehículo y un objeto, que no hay lesiones físicas evidentes, porque pues las ocultas es imposible saber. Los daños son únicamente materiales y el vehículo puede ser movido sin intervención de una grúa ni nada. O sea, la persona podría encender el carro y moverse, y ambas partes tienen que estar de acuerdo con la utilización de ese proceso. No es materia de este tema, pero el DAM tiene una situación pues que cuando lo analizamos los asesores de diversas aseguradoras, pues detectamos ciertas debilidades o ciertas problemáticas. Pues la ley habla de que cuando esa distribución de responsabilidades, la ley de tránsito, no prospera, si una persona, pues digámoslo más coloquial, si una persona se quita y dice yo no voy a pagar después de haber firmado el DAM, ya no puede entrar a un proceso de tránsito con la velocidad que tiene el proceso de tránsito, velocidad por supuesto, pero tiene que ir a un proceso ordinario civil, y sabemos pues que eso, los tiempos que conlleva son de locos, ¿verdad? Entonces el proceso DAM tiene esa dificultad práctica, por lo cual nosotros pues hemos instado al gobierno a que busque una modificación de la ley de tránsito que permita subsanar ese error. Perdón por salirme de la materia, pero posteriormente tenemos un deber de prevenir la agravación del daño. Este es bastante lógico. La ley 44, el artículo 44 de la ley habla de que la persona asegurada debe emplear los medios razonables a su alcance para disminuir las consecuencias del siniestro, incluyendo la obligación de no desatender la cosa asegurada. Por supuesto, esto es una obligación de utilizar medios razonables. Si una persona en un siniestro resultó con lesiones y tiene que ir al hospital, pues lógicamente va a dejar el carro en el lugar de los hechos. Pero pensemos nada más a manera de ejemplo como una persona que tuvo una colisión menor en un área pues de reconocida peligrosidad en altas horas de la noche. ¿Qué pasa si la persona deja el carro ahí y nada más se va para la casa? Pues por supuesto al día siguiente el carro amanece sin llantas o incluso peor, o no amanece del todo. Entonces esa es pues la razón de fondo de esta obligación del asegurado. Ahora viene a mi juicio la obligación más importante que contiene la ley en el proceso de reclamo, y es la demostración del evento. Conforme al artículo 43 de la ley, la persona asegurada o el tomador debe demostrar la ocurrencia del evento que constituya siniestro y la cuantía aproximada de la pérdida. Esto pues la cuantía es algo más complicado, por eso la ley habla pues de la palabra aproximada, porque el asegurado lo hará a su mejor saber y entender, pero la demostración de la ocurrencia del evento sí es muy importante, porque no se trata únicamente de decir, bueno, y verá que se me quemó la casa o ahí está mi carro con un montón de golpes. Yo tengo que decir exactamente qué pasó, para que precisamente la aseguradora pueda hacer el análisis y la evaluación de si el evento está cubierto o no está cubierto. Esto es importante, muy relacionado al artículo 47 de la ley, prevé que la obligación de indemnizar se extingue cuando el asegurado declare con dolo o culpa grave, en forma inexacta o fraudulenta, hechos que de haber sido declarados correctamente podrían excluir, restringir o reducir esa obligación, lo anterior sin perjuicio que la conducta de la persona asegurada configure el delito de simulación. Esto pues es esencial, no se trata únicamente de contar los temas que me benefician, yo tengo que contar realmente qué fue lo que pasó. La veracidad de los hechos bajo un principio de máxima buena fe, tengo que contar exactamente qué fue lo que sucedió y cómo sucedió. El artículo 46, también relacionado con demostrar el evento, aunque sé que me estoy saliendo un poquitito del tema, pero es para mí importantísimo. El asegurador queda liberado si la persona asegurada provoca el siniestro con dolo o culpa grave. Aquí pues voy a aprovechar más bien, ahora saqué una cita de un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención, y aprovechando que tomé café hoy en la mañana con él a don Telmo, que en su artículo La norma y función social de los deducibles, en la sección de opinión de La Nación en junio o mayo de este año,
trae una cita que explica perfectamente este tema y dice don Telmo: para que el seguro desempeñe una función socialmente deseable, debe operar solamente contra los efectos de la mala suerte, no los de las malas prácticas. En este tema, pues el dolo, pues no tenemos mayor discusión al respecto, pues es una intención o voluntad manifiesta causar el daño. El caso típico de la persona que pues le está yendo muy mal en el negocio, pues enciende un fósforo y quema su negocio. Ahí pues no hay discusión de si se trató de un tema doloso o no. La culpa grave sí es un tema que trae muchísima discusión, porque ¿qué corresponde a culpa grave? ¿Qué me conceptualiza el tema de grave? Y ahí pues ninguna legislación va a contener una definición de culpa grave y tampoco debería de contenerla, porque realmente es un tema que se tiene que desarrollar caso a caso y jurisprudencialmente. El doctor Stiglitz menciona que la culpa grave no depende de la existencia de un mayor o menor número de infracciones, sino por su intensidad, al ser la culpa grave un concepto relativo y cualitativo, más que cuantitativo, y entonces la diferencia está dada entre la mayor o menor gravedad de la situación creada. Continúa manifestando el doctor Stiglitz que esa gravedad tiene como antecedente el incumplimiento del deber objetivo de cuidado, que deberá ser apreciado con rigor y en concreto considerando una jerarquía de valores debido a la comparación entre el comportamiento humano medio del sujeto ordinario y reflexivo dentro de la comunidad con la conducta seguida por el agente, en este caso el asegurado. Una comparación en cuál es la conducta razonable y deseada. Ese es el punto medular y de nuevo operando bajo máxima buena fe en este caso para la compañía de seguros. Cuando la compañía de seguros hace esa distinción, pues el comportamiento humano del sujeto ordinario tiene que ser realmente un comportamiento ordinario, un comportamiento esperado. No se trata simplemente de estirar la definición para crear o para conceptualizar como culpa grave eventos que simplemente son un descuido sin intención o un descuido leve. Existe varias definiciones que el doctor Stiglitz también pues, reproduce en su libro, que habla pues, que la culpa grave se reduce a un error, una negligencia o imprudencia ciertamente grosera, pero cometida sin malicia. La decisión de comportarse de manera singularmente riesgosa, la negligente, grosera, irreprochable despreocupación o la conducta violatoria del comportamiento antisiniestral. Así, se han hecho alguna sistematización de casos que en la jurisprudencia argentina se han considerado como culpa grave. Traje nada más muy poquitos, pero la idea era ilustrar el concepto. Dejar el automóvil asegurado contra robo sin vigilancia y con las llaves puestas. Hay casos que incluso se van a más. Pensemos el caso típico, pues, que antes podía suceder en los años 80, pero que ya al día de hoy no puede suceder, de la persona que tiene el carro encendido y se le olvida algo en la casa y dice, ya vengo, abre la puerta, se va, entra a la casa y dejó el carro ahí sin vigilancia. En ese momento perfectamente le roban el carro. Dejar el carro encendido sin vigilancia es ciertamente una conducta que no es razonable bajo un seguro o en ausencia del seguro, porque yo estoy más bien asumiendo los riesgos de la situación en caso de que me roben el vehículo. También, si el conductor marcha con su automóvil a una velocidad tal que al tomar una curva no puede ver si circulaban otros vehículos. Ese era un caso también que mencionaba la jurisprudencia argentina. Conducir a excesiva velocidad y por ello haber resultado condenado en sede penal, conducir en estado de ebriedad, dejar el vehículo estacionado con motor encendido y las puertas abiertas, lo que les estaba comentando, perdiendo el contacto visual. En nuestro país también se ha visto este tema de previo a la apertura. Les puedo comentar que después de la apertura pues han habido unos casos y más bien la línea de los juzgadores es debatible, pero la sala primera señala, por ejemplo, que en este caso el demandante incurre en negligencia y culpa grave porque parqueó un vehículo en horas de la noche en vía pública con un equipo veterinario valorado en más de 5 millones de colones. Y entonces pues dejó el vehículo en la vía pública. Cuando regresó el equipo veterinario que estaba asegurado en razón de un contrato de crédito, pues ya el equipo no estaba. Entonces pues la persona, el juzgador lo que viene a decir es, usted dejó un equipo vistoso. Pensemos más bien en otro tema. O sea, voy y yo parqueo en la
no sé, cerca de la universidad, en la calle La Amargura de San Pedro, a las 11 de la noche, con un televisor pantalla plana completamente visible en el pasajero del asiento. No puedo esperar otra cosa más que me revienten el vidrio y me roben el televisor. Otra obligación importante, cooperar con la aseguradora en el procedimiento de reclamación. Para ello, el mismo artículo 43 antes citado señala que la persona asegurada tiene el deber de colaborar con el asegurador en la inspección y demás diligencias que requiera el proceso indemnizatorio. Este principio ha sido en cierta forma delimitado a nivel de reglamentación de la SUGESE al requerir que los productos de seguros tengan muy claro, sea en las condiciones generales o en el formulario de reclamación, cuáles son los requisitos documentales del proceso de reclamo. Porque si bien existe un deber de cooperación o colaboración, no se desea que sea un deber tan amplio que pueda llevar a situaciones antojadizas de una aseguradora o malas prácticas como por ejemplo solicitar un requisito, después solicitar otro y hacer una cadena interminable. Entonces, a pesar que es relativamente imposible conceptualizar todos los requisitos que puedan ser aplicables a situaciones inusuales, uno sí puede conceptualizar los requisitos que son aplicables a situaciones ordinarias. Entonces, en la documentación contractual tienen que estar los requisitos de esas situaciones de reclamos ordinarios y guardar el principio de cooperación cuando exista una situación fuera de lo ordinario. Eso no está en ninguna ley, en ningún reglamento, en ninguna jurisprudencia, simplemente en mi criterio personal. Es importante en ese tema de los requisitos, que el reglamento de defensa y protección de seguro antes mencionado establece que el plazo de 30 días que tiene la aseguradora para resolver un siniestro al resolver una reclamación, corre a partir del momento en que el asegurado ha presentado la totalidad de los requisitos, no desde el momento en que presenta la solicitud de indemnización. Una vez que están los requisitos completos, corre el plazo de 30 días. Es por eso que conocer bien del deber de cooperación opera en beneficio del asegurado, no de la aseguradora. El asegurado tiene que tener claro que necesita cumplir con una serie de procesos para que precisamente llegue al momento de presentar su reclamo con todo completo y no esperar a que la aseguradora le haga más bien un apercibimiento que faltó el documento A, C y F, por ejemplo. Finalmente, el último deber del que les quiero conversar el día de hoy es el respeto al derecho de subrogación de la aseguradora por una situación que ha venido en la práctica costarricense. Al realizar el pago convenido de carácter indemnizatorio, por supuesto, esto no aplica en seguro de personas, la compañía aseguradora se subroga u obtiene los derechos litigiosos del asegurado a quien indemniza para obtener la reparación de los daños. Dicho de otra forma, si a mí una persona me choca, fue culpa de esa persona y la aseguradora pagó los daños de mi vehículo, la aseguradora se subroga mis derechos contra ese causante del daño para exigir la reparación del daño indemnizado. ¿Por qué viene a ser importante este tema? Y es pues la costumbre costarricense de finiquitos, reconocimiento de responsabilidades, arreglos de pago, de decir en el mismo sitio, bueno, utilicemos mi póliza, etcétera. Cuando suceden este tipo de conductas, la ley lo que prevé es que, por ejemplo, en un seguro, en este caso de responsabilidad civil por daños en vehículos, lo que prevé es que cualquier tipo de reconocimiento de responsabilidades tiene que tener la anuencia previa del asegurador, porque una vez que yo ya acepté mi responsabilidad, pues corregir ese rumbo es bastante complejo. Entonces, lo que sucede en la práctica en Costa Rica, de que viene el proceso judicial, las partes acuerdan un finiquito y lo envían a revisión posterior de la aseguradora, es técnicamente incorrecto al amparo de la ley y la aseguradora podría rechazar esa práctica y excluir el caso de cobertura. Digo, podría rechazarlo porque sé que hay aseguradoras que sí aceptan esa valoración posterior del finiquito y eventualmente lo aceptan, pero hay otras que más bien van a ser muy tajantes en su interpretación al decir cualquier finiquito, arreglo de pago, reconocimiento de responsabilidad, me lo tiene que preguntar a mí primero o si no yo le voy a rechazar el caso. Este tipo de temas también tienen que ser de conocimiento general de la población.
Hago una excepción y regreso al proceso DAM, que como les dije anteriormente, en el proceso DAM las personas pueden realizar una distribución de responsabilidades y decir, puña, qué torta, fue mi culpa. Empecemos primero porque son procesos de daños menores en que el vehículo puede circular perfectamente. Entonces, pues estamos hablando de daños que no van a tener una importancia tan alta. Y esto lo digo entre comillas porque hay vehículos que con el mínimo choque pueden resultar en pérdida total, y no lo digo por mofa ni chota, sino porque realmente hay ciertos vehículos que por su forma de construcción y sus materiales el mínimo choque como decimos, los hace pedazos. Entonces la ley, el proceso DAM lo que viene a hacer es esa distribución acordada por ambas partes de decir la culpa fue de A, fue de B o fue de ambos. ¿Cuál fue la visión de las aseguradoras en ese proceso? Porque teníamos que balancear esa distribución con lo establecido en el artículo 47 en el artículo 82, era Neftalí, 86 de la ley, sí, 87, que teníamos que balancear ese punto de cómo voy a permitir al asegurado utilizar el proceso DAM si bajo la ley el asegurado no puede acordar la distribución de responsabilidades sin mi consentimiento. Y por otro lado, como aseguradora, ¿cómo puedo autorizar un consentimiento absoluto si yo no tengo conocimiento de las circunstancias del evento? O si no tengo pues un seguro obligatorio de vehículos que también cubra daños, situación que hubiera resultado como anillo al dedo al proceso DAM. ¿Qué es lo que se norma en ese momento? Como en cualquier póliza de vehículos que ustedes bajen del sitio de la SUGESE al día de hoy, van a ver una cláusula DAM en todas, porque todas las aseguradoras tuvimos que incorporar cláusulas DAM en condicionados. Y palabras más o palabras menos, la aseguradora lo que va a disponer es que sin perjuicio de lo indicado de la ley, las personas pueden rellenar el formulario DAM, acordar la distribución de responsabilidades a su mejor saber y entender, bajo el entendido que la aseguradora continuará con el proceso reclamatorio y podrá examinar la veracidad de lo indicado a la luz de la evidencia física, de las fotografías, lo que vea el inspector. O sea, es una especie de preaprobación. Usted puede llenar el formulario DAM, pero yo voy a revisar que eso me corresponda con la realidad de lo narrado por usted y la realidad de lo que muestran las fotografías del evento o la evidencia adicional que se pueda tener. Como podemos ver, tenemos toda una serie de obligaciones, y eso que solo me refería a 5, en la ley hay mucho más que 5. Esas obligaciones son esenciales que el asegurado las conozca, que haya una difusión completa de cuando yo contrato un seguro, no solo conocer mis derechos, no solo conocer mis coberturas, sino tener una noción básica de qué es lo que yo tengo que cumplir, cuáles son mis deberes, cuáles son mis obligaciones, y por ende mi propuesta en esta ponencia es que se debe difundir de una forma más adecuada los deberes del asegurado contenidos en la ley reguladora del contrato de seguro. Se pueden considerar diversas opciones, o sea, uno podría pensar en campañas en medios, campañas educativas. Tenemos un antecedente muy bueno en el proceso DAM que las aseguradoras del mercado en conjunto hicieron con el liderazgo del Instituto Nacional de Seguros. Se hizo una página web que explica paso a paso cómo se llena el formulario, cómo opera el proceso DAM. Entonces, pensar en campañas informativas de las aseguradoras es posible y es una opción de comunicación muy efectiva. Pero yo sí considero que existe un cambio deseable, y es que la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros, que tiene que estar publicada en la página web de la SUGESE y en la página web de todas las aseguradoras, y en algunos casos impresa visible en las instalaciones físicas, pues sería deseable que fuera la Carta de los Derechos y Deberes del Consumidor de Seguros.
no en aras de un beneficio a las aseguradoras, sino de un beneficio al asegurado para que conozca perfectamente cuáles son sus amparos, cuáles son sus obligaciones al amparo de una ley que es de acatamiento obligatorio. Este cambio se podría lograr de diversas maneras, pues lo principal sería hacer una modificación del acuerdo, en cuyo caso pues posiblemente la superintendencia podría válidamente indicar que no tiene sustento normativo, dado que el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros habla de la creación de una carta de derechos y no una carta de deberes. Pero si analizamos los objetivos de la SUGES en el artículo 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, ahí voy a citar textualmente, existe un objeto, parte del objeto de la superintendencia está el entregar la más amplia información a los asegurados, la más amplia información. Y como parte de sus funciones, el mismo artículo 29 de la ley señala que está el deber de poner a disposición del público información relevante sobre la actividad de seguros. En mi criterio, pues, existiendo un desconocimiento de deberes del asegurado, esta información no solo es relevante, sino de interés general. Muchas gracias.